Y ahora, capaz que usted empezó las clases, empezó alguien las clases, ¿no? Varios Y colegios algunos empezaron sí, creo a hacer, arrancaron. varios. Sí. Además, no sé si Se no empezó. adelantan, sí. ¿Y qué son los recaudos que usted debería tomar a la hora de mandar a sus chiquitos al cole? Las vacunas. ¿Qué estudios tendría que tener hechos de su chiquito antes de mandarlo al cole? Y para ello tenemos al pediatra Eduardo Reguera, que nos vas a estar desasnando a ver qué es lo necesario. El carnet de vacuna te lo día. piden, ¿no? A ver, ¿Qué tal? tenés un Claro. carnet de control Buen pediátrico día. que tenés que tenerlo en tiempo y forma. Muchas cosas Ahí para tenés arrancar. todo. Claro. ¿Qué Empezar tal, a buscar en Eduardo? los Gracias. cajones. ¿Andan bien? Bien, Bien, bien. Bueno, me alegro. Vamos a arrancar por lo básico, que es volver a los hábitos, ¿no? Sí. Es reenganchar. La rutina. Claro. ¿A qué hora se están acostando los gurises? Para Tardísimo, arrancar. tardísimo. ¿No? Eso es el primer disparador. Volver a los hábitos de... bueno, ¿Cuántos días antes? bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Es decir, viste que cada gurí es un mundo. Te puedo decir, Pero un cambio de hábito una no es- semana, Una ¿Una semana. semana? No, pero 3 un cambio días. de hábito por Al lo gurí menos se te capaz que lleva no le 20 afectan, días. pero en realidad, para empezar, puede ser por lo menos entre 5 o 7 días. Vos imaginate de acostarse, de quedarse hasta medianoche, un poco más, Y más también, ¿eh? a volver a Sin la, a la tele, rutina. claro. A volver a la Bueno. rutina de por lo menos de dormir 10 horas, entre 8 y 10 horas, ¿no? Los gurises que llevamos a la escuela. Y bueno, es todo un cambio, ¿no? Y sumale a eso la ansiedad que le genera el comienzo de clase. Eso Sin es lo duda. primero también. Vos imaginás, yo me acuerdo cuando empezaba las clases, ni te digo cuando pasé de sexto a primero de liceo. Mucho más. Empezar el liceo. La ansiedad que genera eso son temas que para empezar a hablar, charlar, ni que hablar lo que vos decías al comienzo, que es importante, los controles, las vacunas, los recaudos. Arranca marzo, abril, mayo, junio, los primeros meses fríos, empiezan a circular los virus bichos. respiratorios, todo el bicherío, y bueno, y sí, y los gurises yendo a clase también, ellos generan un aumento de consultas en pediatría. Pero bueno, ni que hablar también los hábitos alimentarios, ¿no? El volver a desayunar, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Las viandas. Las viandas, las colaciones. Sí, para nosotros los padres es un Es toda una Eduardo, organización. feliz año, ¿no? Cortito, una pregunta chota. ¿Hasta dónde llega el pediatra? ¿Hasta dónde? Porque La edad. mi hija seguía con el pediatra, tenía 18 años. Y en emergencia, si tenés la mala suerte de caer en emergencia, es hasta los 14 días 14. y 364 días. No, te 14 pregunto, años. no, perdón, la edad del... Para atenderte con pediatra. Bueno, por eso te digo, una cosa es en emergencia hasta los 14 años. 14 ya años, si el paciente tiene 15 años, lo ve médico de adultos. Mirá. Esa es la dinámica que se maneja en las puertas de emergencia. En policlínica, bueno, yo trabajo con adolescentes, o sea que puedo ver pacientes de 15, 16, 17. Es más flexible el manejo de las edades en policlínica, por ejemplo. ¿Qué pasa con los cambios de humor en esta primera etapa? ¿Cómo conversar? ¿Cómo llevarla? Y es para todos ese Y cambio por de humor, eso, ¿no? por Todos tenemos eso. ese cambio de humor. Y bueno, ese es lo que vos decís, esa es la palabra, hablar, charlar. El tema de manejar las ansiedades, los miedos, las frustraciones, la angustia. El comienzo de clase siempre es un disparador de ansiedad y estrés tanto para los niños, cambio de escuela, una cosa que no dije también, ¿no? Cambiar de escuela, cambiar de departamento, cambiar de barrio, nuevos amigos, nuevos maestros. Y no mezclar, siempre me decían no superponer cosas, ¿no? Cambio de cole y mudado junto, no. Es mucho. Es mucho, ¿no? Y bueno, eso Bueno, eso pero va a eso decir. Y bueno, es también. Bueno, pero no te queda otra, claro. es mucho, Claro. pero parte de la dinámica familiar. Bueno, sí, pero Esas si cosas podés son evitarlo, imponderables. sí. Y bueno, sí, la planificación familiar juega un rol importantísimo en eso. Siempre pensando, viendo al paciente, en este caso de nuestros gurises, de una manera integral, ¿no? Va más allá de que tenga que tener un buen rendimiento en matemática, en idioma español, sino cómo él vive el cambio, ¿no? O el comienzo de clase. Bien. Obviamente que volver a clase implica, más allá del reencuentro con compañeros, según el nivel en el cual se esté estudiando, también reencontrarse con situaciones cotidianas a veces no tan agradables. Y entre ellas, por ejemplo, el problema del bullying, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo empezar a hablar? Bueno, Porque no esperar a presentarse el problema en la escuela para ir a hablar con el colegio, con los padres. Hablamos del ¿Cómo- cambio, el nuevo que cae en el colegio, que generalmente siempre es el Exactamente, candidato, ¿no? Sí. cómo enfrentar el tema de los liderazgos. Y El apoyo familiar, el soporte familiar y escolar, el trabajo en equipo es fundamental. Uno tiene que detectar esas situaciones, sobre todo con los cambios de conducta de nuestros hijos cuando llegan a casa, ¿no? Es decir, los cambios de humor, el no querer ir a clase, ¿no? O a veces no viene y te cuentan, no, me está pasando esta cosa, me están No quiero acosando, ir. me No están quiero ir, hostigando, claro. no quiero ir. Hablarlo, ante la duda, charlarlo con las autoridades de los centros educativos. Esto es así, el mundo adulto tiene que tener la responsabilidad de manejar la situación estando a la altura.
¿no? Es decir, dando el ejemplo al momento de nosotros en cualquier reunión no burlarnos o no tener actitudes que perfectamente el niño puede asumir, bueno, lo mismo que me hacen a mí, lo haces vos. Claro. Replicás y lo ven como algo normal. Son muchas cosas de sentido común al momento en lo que es la raíz del árbol, lo básico, pero después hay que hablarlo, el apoyo psicológico o con otros especialistas también de la rama de la pediatría es fundamental, ¿no? La psicología, la psiquiatría, al momento de abordar a este paciente, a este niño, perdón, o niña, cuando vienen estas situaciones que son acumulativas, es decir, la situación, si uno no lo maneja, va progresando y tiene repercusiones en el rendimiento, ¿no? Y en el diario vivir. En el tema alimentación, y tú que ves adolescentes, ¿no? Un gran problema, y vamos por cada una de las comidas. La mayor parte de los gurises no desayunan. Los escolares no desayunan, capaz que un poco motivados por ese tema de la ansiedad. Si vos no le pones O salir rápido, pero los adolescentes... Bueno, y el abrigo también en invierno. Bueno, también Llévate esa es la otra, campera. ¿no? Más fácil Según las pelearse modas. con un tigre Pero que- digo, ¿cómo debería de ser un desayuno que es el combustible para encarar Polenta. el día? Lo primero en un que niño, lo un primero que escolar? tener es tiempo para desayunar, ¿no? Es decir, organizar la organización familiar, es decir, bueno, si entras a tal hora, nos levantamos media hora antes, 45 minutos, depende del traslado, de lo que sea. Lo mismo, ¿no? Adecuarlo a la dinámica familiar y desayunar, ¿no? Si vos, lo que yo siempre digo en consulta, si vos al auto no le pones nafta, No arranca. funciona. es la comida más importante del día. Un buen desayuno, nutritivo, ¿no? ¿Y qué es un buen desayuno, por ejemplo, en un escolar? ¿Qué Bueno, sería? y en un escolar, bueno, ni que hablar. A ver, lácteos, ¿no? El lácteo, pues a veces toman chocolatada, ¿no? También el tema de también jamón, queso, hacen refuerzos también, ¿no? Las vías, fruta, ¿por qué no también? El tema, lo más importante es generar el hábito de desayunar. Porque, viste, uno cae en la tentación de decir, no, duermo 20 minutos más y me levanto y no desayuno. Sí, Están todo el día en toman la algo escuela, corriendo y en se el va. liceo y llegan al mediodía y El se auto. quieren comer un caballo crudo. Claro. Y otro tema es, Sí. digo, lo que es a las colaciones, también desacostumbrarlos, más allá de las horas de sueño, a que vienen de vacaciones donde capaz que hubo mayor permisividad en el consumo no tan Todos, saludable, ¿no? todos. Los snacks, las cosas, cómo también, en qué tiempo destetarlos de esas cosas a los efectos de que no sean utilizadas como colaciones en la escuela, que las escuelas ahora están limitando ese tipo de consumo, ¿no? Sí, sí. Pero digo, es otro tema, complicado. Eso, más allá de lo que hablamos recién del hábito del sueño, es parte de cambiar el hábito, de hacer el clic de, bueno, terminamos el horario de vacaciones o el modo verano para empezar con la rutina, ¿no? Y que entre la buena alimentación en los horarios. Porque también hay que acordarse de que, más allá de la actividad lectiva, a veces hacen el club, hacen actividades deportivas, academias de baile, no sé, si tienen otras actividades extracurriculares, que también las colaciones son un rol fundamental. ¿Qué pasa con la cantidad de actividades? Porque a veces te empieza a armar el calendario y salen de una cosa, terminan en otra, el club. Chicos, ¿Cómo agenda. organizarlo y cómo eso es escucharlos de increíble. si realmente tienen ganas de hacerlo o es mucho o es poco? Eso mismo. Está, eso claro. ¿Tenés ganas de ir? No quiero ir, no quiero jugar al fútbol. Está. Este año no quiero jugar al fútbol. Con eso cortamos. Y bueno, con- pero es decir, no decir, bueno, este año vas a hacer liceo, después vas a jugar a cosas, después tenés inglés, después tenés ballet, tenés que ir a Es academia un de danza. montón. No quiero. Claro. O ves que el van rato de con... juego, claro. Lo que pasa es que ahí entran en juego la pelea de los derechos o los requerimientos de los niños y de los padres. El tema de la actividad porque física- el tema de la hiperactividad también es el depósito, ¿no? Pero el Donde tema de la lo saco actividad acá, lo pongo física, allá para el estoy de acuerdo padre está contigo que el más tema de la libre. actividad física es fundamental. Necesaria, es claro. parte de la salud integral de nuestros gurises. Ahora, tiene que ser algo que les disfrute. Como el mundo adulto dice, bueno, es un peso ir al gimnasio. No, tenés que ir a hacer una actividad física que lo disfrute. Y repito, lo que sea, deporte, baile, patín, no sé. Pero que esté activo. 2, 3, Hay que cansarlo al niño. Al niño hay que cansarlo. Esa para es que una después- Esa teoría, claro. Eso en esa época. El niño hay que cansarlo para que no jorobe. No sea casa, no jorobe. Muchos padres a veces cuestionan hoy en día, estamos hablando a veces de colegios de tiempo completo o escuela de tiempo completo porque no les mandan deberes. Digo, ¿cómo repartir lo que es lo curricular? Es así, hay gente que dice, pero antes me mandaban deberes. Bueno, si tenés el pibe de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no pretendás que vaya a tu casa a hacer deberes. Pero pasa. ¿Cómo jugar, hablando de niños, entre lo que es lo curricular y también la capacidad de ocio y diversión? Sí, en también esta más que deberes, época? también que lo que se manda es preparar clases para el otro día, ¿no? Bueno, mañana tenemos que hablar de los mayas y los aztecas, por ejemplo. Bueno, y hacen las presentaciones, una cartulina, dentro de lo que se le exige, o la obligación de los deberes. Sí, siempre con lo lúdico. Más allá de la responsabilidad, no. Esto tenemos que prepararlo. Tenemos que preparar esta actividad que nos exige, nos pide la maestra, maestro, pero hay que hacerlo.
Y bueno, sí, hay que medir el cansancio también, ¿no? Porque si llega como decís vos, llega a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde entra al club hasta las 8 de la noche, va a llegar a 8:30 bañado y fuera de combate. Tampoco la escuela Harvard, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? De que hay que darle una pelota bárbara, todo es inamovible. Y hay que tener muy en cuenta el cansancio a veces que llegan cuando tienen doble horario y más otra actividad tampoco. ¿Viste? Hay que escucharlos. A ellos hay que escucharlos. A medida que van creciendo. Son seres humanos. Ah, claro. Son seres humanos. Casi seres humanos. Claro. Adulto chiquita, como decía Ale, no, hay que. Eso entra a jugar mucho el trabajo en equipo, sobre todo en la edad escolar. La edad escolar ya, es decir, el cansancio, sus frustraciones, sus preocupaciones, sus angustias. No quiero preparar la clase, el miedo a exponer o charlar ante los amigos. No sé, es algo que en realidad, repito, entra a jugar mucho también el sentido común de decir, bueno, vamos a escucharlo, como grupo familiar vamos a escuchar a ver qué pasa. a Gurici a ver qué es lo que le está pasando. Él hablaba al comienzo de clases de la importancia de las vacunas, o sea, qué había que tener. Digo, bueno, hay que tener el carnet de control, sea pediátrico o adolescente al día, que incluye obviamente tener al día las vacunas. ¿Y cómo se está en eso? ¿Qué referencias tenés? Porque la pandemia alteró todo lo que fueron controles pediátricos, todo lo que fue la puesta a punto del certificado de esquema de vacunación. ¿Cómo se está hoy en día en base a tu experiencia? No han habido grandes bajas en la tasa vacunal, ¿no? Cuando pasan esas cosas en el mundo pediátrico hace ruido. Todos tenemos grupos de WhatsApp de diferentes emergencias, mutualistas, y cuando pasa eso saltas, lo sabemos, hay comunicado. En eso la Sociedad Uruguaya de Pediatría siempre está atento, el Ministerio ni que hablar, ante cualquier recomendación o exhortación. Somos un país que cuando se pidió ir a vacunar o se puso en alerta, por ejemplo, del sarampión, inmediatamente se llenaron los vacunatorios. No somos un país donde tampoco los medios de comunicación y sus comunicadores hacen un circo de esto, como pasa a veces en Argentina. En estos casos, y ha pasado la pandemia, es un claro reflejo que los comunicadores se alinearon con nosotros, con los trabajadores de la salud, y se hinchamos para adelante con el tema de la pandemia, con las recomendaciones, con la vacuna, con las precauciones, con las dudas que genera, ¿no? Y se nos dio el espacio a todo momento, hace 3 años, para charlar de estos temas. Se vienen los primeros fríos, aumentan las consultas en pediatría, va a venir la vacuna antigripal, que te vamos a recomendar como siempre, entre 6 y 4 años, 6 meses y 4 años como grupos de riesgo, ni que hablar de los gurises que tienen patologías crónicas, asmáticos. Pero bueno, y es de base el control en salud, los controles pediátricos correspondientes y el carnet de vacuna al día. Pero no ha habido algo que genere preocupación con respecto al daño colateral que generó la pandemia, ¿no? El tema de la baja de vacunación y consulta. Doctor Eduardo Regueira, muchas gracias por estar esta mañana con buen nosotros. comienzo de año lectivo para Gracias. Igualmente. Gracias.